La segunda exigencia, dice Schopenhauer en el prólogo a la primera edición, es que se lea la introducción antes de leer el libro, aunque esta no aparece en él, sino que se publicó 5 años antes con el título de La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, una disertación filosófica. Sin conocer esta introducción y propedéutica, no es de ningún modo posible una verdadera comprensión de la presente obra. Y el contenido de esa disertación se presupone aquí como si formara parte del libro. Por lo demás, de no haberse publicado hace ya algunos años, no precedería esta obra como introducción, sino que la habría incorporado al primer libro, que ahora, al faltarle lo dicho en la disertación, adolece de una cierta imperfección por este vacío que tiene que llenarse, haciendo siempre referencia a aquel escrito. Pero mi aversión a copiarme a mí mismo o a reproducir con gran esfuerzo y con otras palabras lo dicho hasta la saciedad era tan grande que preferí este otro camino. Incluso a pesar de que hubiera podido darle ahora el contenido de aquella disertación una exposición algo mejor, aunque no fuera sino purificarla de ciertos conceptos, tales como categorías, sentido externo, sentido interno, etc. Producto de la excesiva sugestión que entonces ejercía en mí la filosofía kantiana. De todas formas, estos conceptos aparecen en la disertación solo porque hasta entonces nunca los había examinado de manera suficientemente profunda. Por eso no son sino algo accesorio, sin relación alguna con el asunto principal, así que la corrección de esos pasajes de la disertación se realizará por sí sola en la mente del lector, conforme éste se vaya familiarizando a la presente obra. Es necesario haber comprendido, con la ayuda de aquella disertación, lo que es y lo que significa el principio de razón, dónde es válido y dónde no, y que no existe antes que todas las cosas, de tal modo que el mundo entero existiera solo como consecuencia de este principio y en conformidad con él, en cierto modo como su corolario, sino que al contrario, no es sino la forma en la que el objeto, cualquiera que sea su naturaleza, es conocido por un sujeto que lo condiciona en la medida en que es un individuo cognoscente. Solo entonces será posible penetrar en este método filosófico que se ensaya aquí por primera vez y que se aparta de todos los que lo han precedido. Esta es la cita in extenso de lo que Schopenhauer llama la introducción a su obra, que es, como lo mencioné, de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Ahora, como vimos en esta introducción, Schopenhauer ya ofrece una definición de lo que es el principio de razón suficiente. Y no es otra cosa, sino una de las interacciones que suceden entre un sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento. Ese objeto es normalmente la realidad. Y el sujeto cognoscente es el ser humano, el científico, el filósofo, el artista. Esa introducción la podemos encontrar en la página 5 del primer tomo de El mundo como voluntad y representación. La edición que estamos revisando aquí es la edición de Gredos, con un estudio introductorio muy completo de Luis Fernando Moreno Claros. Ahora, recordemos que esta obra es su tesis doctoral publicada en 1813. Con esta tesis es con la que obtiene el grado de doctor en filosofía. Ahora, empecemos. ¿Por qué es relevante esto como introducción al primer tomo del mundo como voluntad y representación? Bueno, porque lo dijimos, el primer tomo de voluntad y representación está dividido en distintos libros y el primer libro, que nosotros los entenderíamos como capítulos, habla de la relación que se establece entre el sujeto, que es aquel individuo cognoscente, es decir, que tiene la capacidad de conocer,
Schopenhauer aquí será muy claro, dirá que es la conciencia la que permite que el sujeto conozca y que ésta está alojada en el cerebro. Y el objeto, que es lo que nosotros llamamos en el lenguaje de Schopenhauer, representación. Recordemos que para esto también hicimos un análisis de las principales categorías de la filosofía kantiana. Ahora, ¿qué es el principio de razón suficiente? Una manera de entenderlo es como la exigencia de una explicación. Es decir, la pregunta ¿por qué? Que lo que busca la pregunta ¿por qué? Es explicar, entre otras cosas, las causas de los fenómenos. Esta pregunta ¿por qué? Es la que permite que el sujeto, que por cierto dentro del reino animal es el único capaz de hacer esto, se emprenda, más bien se involucre, emprenda la investigación científica. Entonces el principio de razón suficiente, entre otras cosas, podemos definirlo como el impulso, la exigencia de la explicación, que nos va a permitir a los seres cognoscentes emprender la investigación científica. Ahora es un principio formal porque lo que asume este principio formal es que absolutamente todo lo que acontece tiene un porqué. Ahora, esto que implica que toda la realidad, el ser humano puede explicarla, y de toda la realidad. ¿Y qué es toda la realidad? Bueno, la realidad es todo aquello que constituye la experiencia humana. Todo aquello entonces que constituye la experiencia humana, todo lo que observamos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, tiene un porqué, es decir, tiene una razón de ser, es decir, tiene un principio de razón suficiente. Entonces, para Schopenhauer, dentro de su tesis doctoral, las relaciones que se establecen entre el sujeto cognoscente y los objetos son relaciones de 4 tipos principalmente. Estas relaciones son determinadas por las clases de objeto. Ese es un primer aspecto relevante. Ahora, ¿cuáles son esas relaciones que se establecen entre el sujeto cognoscente y cualquier clase de objetos? Que son las que en suma explicarían lo que, más bien conformarían lo que es lo real, es decir, la experiencia humana. Bueno, la primera es con objetos materiales, es decir, todo lo que es tangible ocupa un lugar en el espacio. También con objetos del juicio o del pensamiento, es decir, con cuestiones puramente formales como conclusiones, proposiciones, lógica. Con objetos matemáticos, estos son objetos plenamente abstractos, o con objetos de la voluntad o del deseo. De aquí, de estas 4 relaciones que se dan entre el sujeto y el objeto, que podemos entenderlas como 4 formas del objeto, es que sale la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Porque todo esto, o sea, estas relaciones de el sujeto y el objeto, es lo que constituye cualquier explicación espacio-temporal causal. Estas son categorías que toma Schopenhauer directamente de Kant. Ya vimos la categoría espacio, vimos la categoría tiempo. Estas dos vimos que son a priori. Estos son los que desarrolla Kant en la estética trascendental. ¿Y qué es estética? Bueno, quedamos que estética es todo lo que tiene la sensibilidad del ser humano, ¿no? Y además son explicaciones causales, porque la causa es la razón, es el por qué suceden todos los fenómenos, ¿no? Todo aquello que constituye la experiencia humana. Ahora, de estas relaciones, que son, como menciono, las que fundan la experiencia humana, es decir, la que fundan lo real,
lo real en este entendido de que lo real es una representación de la cosa en sí. Las podemos dividir en estos principios de razón suficiente que aquí marqué con distintos colores, que no sé si puedan verse directamente bien desde la pantalla. Pero bueno, que vamos a ir discutiendo y que vamos a hacer un repaso sucinto. El primer principio de razón suficiente es el que Schopenhauer llamará del devenir o de la causalidad. ¿Qué implica esto? ¿Qué es la causalidad? Bueno, la causalidad es que se basa en el principio de que a un estado de la materia le precede y le antecede, le precede y además le sigue otro estado de la materia necesariamente. Entonces, la causalidad implica encontrar los distintos estados de la materia que le preceden a un fenómeno o que le seguirán a un fenómeno. Y entonces esos estados de la materia son los que explicarían, esos antecedentes son los que explicarían al fenómeno en el tiempo. Ahora, este es un argumento que Schopenhauer llevará hasta las últimas consecuencias, porque para Schopenhauer, si lo que se observa en la realidad, es decir, si el objeto es una transformación material, por ejemplo, o es un cambio entre los estados de ese objeto, entonces el principio de razón que se exige al sujeto cognoscente es el principio de razón suficiente del devenir. ¿Por qué? Porque lo que queremos develar es la causa, es decir, es la causalidad de ese fenómeno. Recordemos que cuando nosotros observamos cualquier fenómeno que sucede en el tiempo, digamos, este es el fenómeno que está sucediendo en el tiempo, yo voy a observar un punto en el tiempo y voy a tener que ir hacia el pasado para averiguar qué estados de la materia le precedieron y así poder intuir hacia el futuro qué estados de la materia le sucederán. Con esto Schopenhauer llega a conclusiones muy interesantes solamente partiendo o construyendo de manera lógica este argumento, dentro de las cuales, por ejemplo, está el hecho de que todo organismo unicelular le precede a los más complejos, que son los pluricelulares. Entonces, recordemos que esto está escrito en 1813 y que 5 años después, en 1818, está escrito El mundo como voluntad y representación. Entonces, Schopenhauer, de la causalidad y de este primer principio de razón suficiente, ya en el primer libro del mundo como voluntad y representación, volumen 1, señala que lo simple le precede necesariamente a lo más complejo. Ahora, el segundo principio de razón suficiente es el del conocer. ¿Cuál es este principio de razón suficiente? Que, como vemos, es el que se relaciona con los objetos del juicio o del pensamiento. Pues bueno, es el que se refiere a conceptos y que son, al final de cuentas, representaciones de representaciones. Es decir, que si lo que percibimos en la realidad es un juicio, una proposición o una conclusión, algo que me demande un análisis desde la lógica, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que le demanda al sujeto cognoscente, es el lenguaje y todas las herramientas teórico-abstractas posibles que tiene el ser humano y que además son lo que lo distinguen de los distintos seres, y que Schopenhauer directamente atribuye a la función cerebral. Y para Schopenhauer, la mente está depositada, que esto es también una maravilla cuando se lo lee, en el cerebro. Y es el cerebro, con una serie de reacciones fisiológicas, el artefacto que nos dio la evolución para sobrevivir. Schopenhauer, por supuesto, no utiliza la palabra evolución,
pero al final de cuentas esa es la idea que transmite. Ahora, ¿qué significa esto? Que es el cerebro lo que nos permite el pensamiento, y es en el pensamiento en donde tenemos herramientas teórico-abstractas, y eso es lo que nos permite evaluar objetos que tienen que ver con objetos del pensamiento o del juicio, es decir, opiniones, proposiciones, conclusiones. Ahora, la cuarta raíz del principio de razón suficiente es la raíz del ser. ¿Qué es el ser? Bueno, el ser para Schopenhauer aquí está en términos puros, con los dos conceptos a priori, que son la condición necesaria para la existencia de toda la experiencia humana, que es el espacio y que es el tiempo. Ahora, para Schopenhauer, estas relaciones se van a ver directamente en las matemáticas. Por un lado, en la geometría. La geometría va a estudiar las relaciones del espacio, y por otro lado se van a ver en la aritmética, que es la que va a estudiar las expresiones del ser en el tiempo. Recordemos que espacio y tiempo y causalidad son los tres conceptos fundamentales, al menos para la parte noceológica de la teoría de Schopenhauer. Ahora, ¿qué vamos a analizar con esto? Bueno, vamos a analizar las propiedades de los objetos. Si lo que observamos en la realidad es un objeto formal, es decir, matemático, vamos entonces con las reglas formales, vamos a analizarlo desde el principio de razón suficiente del ser. Es decir, que para Schopenhauer los objetos matemáticos que tienen que ver con la concepción del espacio, que es la geometría, o con la medición del tiempo, que es la aritmética, van a estar regidos por el principio de razón suficiente del ser. Y el último es el principio de razón suficiente del querer o del obrar. Obrar aquí en el sentido de la acción humana, es decir, de la conducta de los seres humanos, que son los sujetos cognoscentes, ¿no? Ahora, acá un poco el objeto es también el sujeto cognoscente. Esta es una relación distinta, porque las anteriores se establecían entre un sujeto y un objeto, y ese objeto era inanimado, pero cuando hablamos del principio de razón suficiente del obrar, estamos hablando de que hay una relación sujeto, y que lo que va a observar el sujeto es a otro sujeto, es decir, se observa a sí mismo. Y en esa relación, el sujeto observado es el que funciona como objeto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar en la realidad que nos demanda el principio de razón suficiente del querer o del obrar? Bueno, lo que vamos a observar son conductas o acciones humanas o animales. Es decir, que el sujeto, que es el sujeto cognoscente, puede ser una persona, y el objeto animado puede ser un animal o cualquier otro ser vivo que tenga voluntad y que tenga acción. Y lo que vamos a ver, pues, son las relaciones del sujeto con el deseo y los motivos de sus acciones. Ahora, estos cuatro principios son lo que Schopenhauer llamará la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Entonces, para Schopenhauer, cada uno de estos es una raíz, y son los que conforman el principio de razón suficiente, que es lo que al final determina, clasifica el conocimiento científico. Es decir, las ciencias naturales estarían en la primera raíz del principio de razón suficiente, la lógica
estaría en la segunda raíz del principio de razón suficiente. Las matemáticas estarían en la tercera raíz del principio de razón suficiente, y lo que conocemos contemporáneamente como las ciencias sociales estarían en la cuarta raíz del principio de razón suficiente. Ahora, con todo esto en mente, lo que pasaremos a hacer enseguida será ya directamente analizar lo que Schopenhauer tiene que decir sobre el espacio y el tiempo en el primer libro, el libro primero de El mundo como voluntad y representación, que justamente se llama El mundo es mi representación. Esto lo abordaremos en el siguiente video.